Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga, mis amadas consiervas del Señor. Somos servidoras del Señor en todo tiempo. Así que agradecer al Señor por esta hermosa oportunidad que nos entrega de poder estar aquí buscando de la palabra del Señor. Este día sábado, este día de devocionales, ¿sabes, Tajole? Así como otros días también estamos aquí agradeciendo al Señor una vez, pidiéndole al Señor que Él nos hable. Hoy día también. Acá en Chile estamos en nuestros días patrios. Estamos celebrando y conmemorando nuestras glorias navales, nuestra primera Junta Nacional de Gobierno. Yo sé que en muchos países también cercanos también sucede esto, pero estamos aquí hoy día en eso, estamos en unos días de descanso como país. Hoy día ya un día hábil, por supuesto, pero eh, hubo unos días de descanso para la familia. Así que damos gracias al Señor por ello, porque Dios es bueno. Dios nos tiene aquí también en esta oportunidad de poder agradecer y pedir la revelación de su palabra, ¿cierto? Y vamos a orar para eso, para que le pidamos al Señor ese tiempo, ¿cierto? Para que nos hable por medio de su palabra. Así que gracias, Señor, damos en esta mañana, en este tiempo que usted nos permite, Padre Santo. Bajo su voluntad, queremos, Padre del cielo, rogarte que usted nos hable por medio de su palabra, una palabra que nos bendice, una palabra que nos edifica, una palabra que construye nuestra vida espiritual y podemos caminar, Padre del cielo, en este tiempo, Señor mi Dios, donde no vemos cosas buenas, solo vemos adversidades, vemos guerras, vemos, Padre del cielo, Señor mi Dios, el altruismo, vemos el clasismo, vemos las discriminaciones, Señor mi Dios, vemos tantas cosas, Señor mi Dios, que muchas veces nos hacen mal. Pero queremos, Padre Santo, agradecer porque usted sí nos ve. Y queremos, Padre del Cielo, en esta mañana que usted nos hable por medio de su palabra, que nos haga estar perceptiva de su mensaje, que podamos recibir nuestra porción de su palabra para que sea de bendición para nosotras. Dejamos este tiempo, Padre Santo, Señor mi Dios, rogando que usted sea quien nos use, que sea usted, Señor mi Dios, abriendo nuestra mente, que podamos, Señor mi Dios, en estos breves minutos, Señor mi Dios, poder reflexionar en su palabra y queremos, Señor mi Dios, que su gracia, Señor mi Dios, sea del cielo, emanada, Señor mi Dios, usándonos solo como instrumento en sus manos. Gracias damos, Padre del cielo, en su nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Perdón, perdón. Mire, les tengo del Señor, una palabra, una palabra de una mujer que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Lo voy a abrir. El libro de Génesis. Dice esta mujer, dice la palabra del Señor, la voy a mostrar inmediatamente, mis amadas hermanas. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, perdón, 16, el capítulo 16, versículo 13, este versículo bíblico que nos dice, en el nombre de Jesús, y llamó el nombre del Señor que le hablaba, perdón, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Este versículo que se encuentra en la historia, ¿cierto? De una mujer que se llamaba Agar, una mujer que podemos nosotros decir que es la mujer que Dios vio, pero nosotros sabemos que el Señor nos ve, somos las mujeres que el Señor ve. Entonces, este nombre que Jehová con ella hablaba, dice, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve?
Y ahí nosotros vemos a esta mujer que era una sierva, una sierva egipcia, que encontró muchas veces situaciones de rechazo. Nosotros vemos cuántas veces en nuestra sociedad nosotros vemos cómo somos rechazadas y muchas veces nos desesperamos porque las cosas no nos funcionan como nosotros queremos. Y ahí es donde su encuentro de esta mujer de Agar con Dios en el desierto marcó un momento, ¿cierto?, que transformó completamente su vida. Ahí nosotros vemos donde entendió que ella no estaba sola. Sí o no, que cuando nosotros estamos en alguna aflicción, en alguna desesperación, en un rechazo, en un fracaso, en cosas negativas, en la prueba, en el proceso, nosotros vemos ahí a Dios. Es donde más nosotros encontramos de Dios. Agar lo logró entender, ¿cierto? Cuando ella realmente estaba sola. Cuando... Y ahí nosotros vemos que esta mujer, Agar, dejó esta huella. La mujer que conoció a Dios, este Dios que veía, que la veía. Y ahí mostró que Él no nos abandona en nuestras situaciones, en ninguna, porque Dios es un Dios de permanencia. Él permanece con nosotros. Y ahí es donde nosotros vemos y reflexionamos completamente en la palabra del Señor, en este versículo de la palabra del Señor, donde vemos a esta mujer, Agar. Yo busqué quién era y todo para decirle a ustedes. Y dice aquí, Agar es un personaje bíblico mencionado en este libro de Génesis, donde nosotros leímos, específicamente en los capítulos 16, que es el que nosotros leímos recién, y también se menciona en el capítulo 21. Era una esclava, sí, era una esclava, esta mujer, era una esclava egipcia de Sara, la esposa de Abraham, y por eso ella es conocida, ¿cierto? Era una esclava egipcia, la esposa de Abraham, ¿cierto? De Sara, la esposa de Abraham, y se convirtió también en la madre de Ismael. Y después de que Sara, ¿cierto? Que no podía tener hijos, nosotros nos conocemos ya esa historia, y, y ahí ella misma ofreció a Abraham como concubina a su sierva. Nosotros esa historia ya la conocemos y es una historia triste por el lado de Agar. Entonces, la historia de Agar comienza, ¿cierto? Cuando Sara, al no poder concebir este hijo, ¿cierto? Que ella tanto anhelaba, decide ofrecer a esta mujer, a su sierva, que pudiera darle un hijo a su esposo. Y ahí ella queda embarazada, da luz a Ismael, pero la relación entre ellas dos era muy complicada. Ahí nosotros vemos, ¿cierto?, que inclusive Agar fue maltratada, y eso es lo que, imagínense a qué nivel ella se sentía tan mal que tuvo que huir al desierto. Y ahí es donde nosotros vemos, ¿cierto?, esa intervención divina que Dios tiene, esa relación que tiene con Agar. ¿Y qué sucedió en el desierto? Agar se encuentra con un ángel del Señor que le promete, ¿cierto?, que su descendencia será incontable. O sea, iba a ser muy numerosa. Y Agar, y ahí ese ángel le pide que regrese donde Sara. Y Agar regresa y tiene a su hijo Ismael. Y años más tarde, cuando Sara tiene su propio hijo, o sea, Isaac, ¿cierto? Pide a Abraham que expulse a Agar e Ismael. Qué mala. Lo que hace después de recibir instrucciones, sí, lo que él hace después de recibir esas instrucciones divinas. Entonces nosotros vemos aquí esta lección de Agar, donde vemos que Dios nos enseña
un grado de compasión. Nosotros tenemos que compadecernos con las demás personas, pero aquí específicamente en la palabra cuando nosotros vemos que Dios es quien se compadece de Agar, porque Dios ve y oye a esos olvidados y a esos marginados como Agar en su sufrimiento. Dios es así, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios que está en nuestros momentos difíciles. Dios tiene un propósito divino en cada uno de nuestros propósitos. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, cada una de las personas, inclusive en nuestros momentos difíciles, donde pensamos a veces de que no vamos a poder soportarlo, pero sí lo podemos hacer. Y ahí es donde cuando esta mujer Agar vuelve, porque el ángel de Dios, ¿cierto? Se lo solicitó, ella vuelve. Y es por eso que ahí nosotros vemos la obediencia que tuvo esta mujer. Tuvo obediencia, ¿cierto? A pesar de que sabía de que iba a ir a un lugar donde ella llegó a tal límite que tuvo que huir. Y esa obediencia a Dios es crucial para que nosotros como cristianos podamos vivir en una plenitud a la promesa que Dios tiene en nosotros. Entonces nosotros podemos destacar aquí en la vida de Agar, ¿cierto? Que ella es considerada una mujer fuerte. Ella fue la matriarca debido a su papel como madre con Ismael, porque no podía contar con su esposo. No podía contar porque ella tuvo que seguir sola. Ismael fue creciendo y se convirtió después en un experto arquero y forma parte de esta nación, ¿cierto? De la promesa divina. Entonces, esta historia de Agar, ¿cierto? Es una fe, un ejemplo de fe para nosotros, de obediencia, de lucha y de la misericordia que Dios tiene en nosotros, en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Nosotros vemos en este capítulo, ¿cierto?, como este versículo que centra su mirada en esta mujer, en esta esclava egipcia, ¿cierto? Que al ser esclava, obviamente tiene una posición eh, baja. Y ahí nosotros vemos que era la sierva nomás, era del servicio. Y en el momento que huye, ¿cierto?, al desierto, después de ser maltratada por esta mujer, por Sara, ¿cierto? Y allí es donde encuentra ese rescate para su vida espiritual, para su vida, para que fortaleciera, ¿cierto?, este ángel del Señor. Después de esta intervención, ella reconoce que la presencia de Dios y atribuye un nombre que refleja esta experiencia. Y ella dice, Dios que ve, el Dios que ve. Y Agar llama a este Dios, al Dios que ve, reconociendo, ¿cierto?, que Dios ve y reconoce las situaciones de sus hijos, incluso en los lugares más desolados. Que el Señor nos bendiga. Nosotros pasamos por ese desierto muchas veces y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que Dios está a nuestro lado. Y este versículo habla de la omnisciencia de Dios. Lo habla quien ve y el que conoce todo. Incluso en mis circunstancias más difíciles y en las que estoy quizás me siento sola y en las que me siento olvidada. Esa experiencia que tuvo Agar es una experiencia que tenemos que tener nosotros y reconocer el cuidado de Dios, esa compasión de Dios en nuestras vidas hacia nosotros que en algún momento hemos sufrido, hemos sido marginados. Y es por eso que nosotros hoy día, como hijas del Señor, tenemos que aplicar la palabra del Señor en nuestra vida, confiando en Él, porque sabemos que Dios ve todo y conoce todas nuestras circunstancias. Y es por eso que esa confianza plena en el Señor nos da la seguridad, ¿cierto? Que en cualquier momento que nosotros vamos a estar viviendo de tranquilidad o de dificultad en nuestra vida,
va a existir esa presencia divina, porque Dios está ahí, Dios lo ve y Él es compasivo. La experiencia que tuvo esta mujer, ¿cierto? Solamente nos enseña a nosotros a ser también compasivos con los otros. Porque si nosotros, yo siempre escuché una vez que nos decían, si Dios es misericordioso con nosotros, o sea, lo mínimo que nosotros seamos misericordiosos con otros, con los demás. Y ahí es donde nosotros tratamos de ser ejemplo de lo que nosotros por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que entregar. Si el Señor tuvo compasión por mi vida, yo tengo que tener compasión por otro. Si el Señor fue misericordioso por nosotros, tenemos que ser misericordiosos. Si el Señor fue perdonador, nosotros tenemos que ser perdonador. Y ahí esa experiencia que cada una de nosotros llevamos a cuesta puede ser el comienzo de nuestra vida, de que nosotros aprendamos a ser hijas del Señor, ciertos, aprobadas, obedientes y poder ser libres en el amor del Señor. Este es el devocional de esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Perdón por estos resfriados, pero mis resfriados son un poquito alérgicos y estamos aquí. Gracias al Señor. Que tengan un feliz fin de semana, que el Señor les guarde, les bendiga y nos vemos mañana en el día de Dios, el día del Señor que estamos todos llamados a congregarnos. Que el Señor les guarde, les bendiga y que tengan un feliz mes de septiembre. Que el Señor les guarde, les bendiga.